Bienvenidas y bienvenidos a Punto y Coma. Yo soy Jesús Guerra, el director del espacio, y nos complace mucho que nos acompañen este sábado para hablar un poquito de lo que es la historia, no solo de esta ciudad, sino de este estado, con el libro de el maestro Manuel Ildefonso Oyervides. Bienvenido. Y también nos acompañan hoy para presentarlo Tony y Silvia Oyervides. Bienvenidas. Así que durante esta horas estaremos recorriendo la historia de nuestro estado a través de este nuevo libro que nos trae el maestro Manuel Ildefonso. Así que muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y comenzamos. Gracias. Pues bienvenidos nuevamente, y ahorita antes de ya pasarle el micrófono a mi hermana Silvia, a mi papi, vamos a platicar un poquito de lo que es su hoja de vida, ¿verdad? Pues ya sabemos, él es Manuel Ildefonso Oyervides Rodríguez. Él nació el 31 de octubre de 1940 en Los Ramones, Nuevo León, orgullosamente. Su escolaridad la cursó de 1946 a 1952, lo que fue el nivel de primaria. De 1952 a 1955 desempeña su primer trabajo en la tienda del pueblo. De 1955 a 1956 trabajó pastoreando cabras de la familia. De 1956 trabajó también en Monterrey en una fábrica de triciclos. En 1957 trabajó en un restaurante llamado Luisiana hasta 1958. Ya en 1958 trae a la familia desde Los Ramones a trabajar en una taquería. En ese tiempo estudió una carrera técnica presencial en el CECATI y en la Hempel School por correspondencia. En 1967 contrae matrimonio con mi madre, María Antonia Ochoa Pérez, y en 1968 inician juntos un negocio de abarrotes y miscelánea. En 1975 ingresa como oferente en un mercado rodante. Después de 13 años inicia en 1988 una capacitación para obtener la cédula como agente de seguros, iniciando como agente de seguros en Seguros Monterrey, después en varias compañías. También funge como agente o tramitador de pensiones del IMSS a través de Banamex, y por las tardes apoya en el negocio de nuestra esposa, nuestra madre. Era la principal encargada de la atención a clientes, que de abarrotes ya había cambiado a papelería, que aún actualmente sigue, ¿verdad? Después de trabajar 20 años como agente de seguros y pensiones, renuncia a esto para ayudar de tiempo completo en el negocio que ahora administra mi hermano mayor, José Ildefonso Oyervides, aquí también presente, que ha continuado con esta gran labor, ya 56 años, ¿verdad?, del negocio, 56 añotes, más de medio siglo. Y al estar pensionado inicia como una afición el escribir, que eso es lo que ahorita nos convoca aquí a todos. En el año de 2012, el primer libro fue de crítica política. SOS, los cañones de Alibaba apuntan a los pinos. El segundo libro es El celibato y la reencarnación, los tabúes más cuestionados, ensayo o novela. El tercer libro fue Máximo y Perfecto, los testigos de la transición. El cuarto, Yo soy el cuerpo humano, la primera maravilla del mundo. Escúchalo, quiérelo, cuídalo. El quinto libro, Había una vez un rey, una reina y un osado aventurero. Este es un cuento con el que obtiene en el concurso del Viejo y la Mar en el año de 2016 el primer lugar, y ganó un viaje para 2 personas a México y Veracruz por una semana con todo pagado, y se fueron mis papás a disfrutar con los marines. El sexto libro es De Corruptilandia a la Atlántida, un viaje fantástico. El séptimo libro, De héroes y salvadores a tiranos y dictadores. El octavo, La cuarta T. ¿Será un nuevo porfiriato o un nuevo maximato? El noveno libro, Reflexiones para la vida, un conjunto de máximas. Del nuevo reino de León al nuevo Nuevo León. Pero este fue el 10º. Es este.
el 10º libro, que es el que ahorita vamos a estar escudriñando, ¿verdad? Además de varios cuentos, ensayos y novelas que están concursando en varias convocatorias con los siguientes títulos: El testigo invisible, que es una novela histórica; La libertad perdida en un viaje fantástico, es una novela; Incógnita y misterios de la escritura sagrada, es un ensayo; El celibato, un atentado contra los sacerdotes, otro ensayo; Viajando por mar y tierra, privados de la libertad, una novela; y un conjunto de 8 cuentos didácticos para niños y adolescentes. He aquí, este es el repertorio de mi padre en esta nueva etapa de su vida, en el que nos da mucho orgullo estarlo compartiendo con ustedes, y nosotros como familia, aquí su esposa presente, nosotros como hijos, pues estamos muy maravillados y muy orgullosos de todas estas letras, ¿verdad?, que él ha ido poniendo, que nos ha ido transmitiendo y que van a quedar y trascender a lo largo de la vida y del tiempo. Espero que disfruten mucho esta tarde, y ahora cedo el micrófono a mi hermana Silvia Oyervides. Muchas gracias. Y bueno, antes de meternos un poquito más en el tema del libro que hoy presenta mi papá, del Nuevo Reino de León al Nuevo Nuevo León, don Manuel nos quiso compartir, sobre todo con la etapa que estamos viviendo electoral, donde se ve toda la lucha del poder y a través de los años, reitero, él nos quiso compartir en un escrito cómo a través de la historia, desde los primeros habitantes de este planeta, pues siempre se ha buscado dominar al más débil. Entonces les voy a compartir un poquito de este texto que él elaboró con mucho cariño, y bueno, pues obviamente para transmitirnos todo este conocimiento y lo que vamos a estar viendo, yo creo que por los siglos de los siglos. Muy bien, recreando un poco de historia sobre el hombre. La lucha y el ansia de poder que ha caracterizado al ser humano, que no en pocos casos se convierte en ambición y hasta en codicia de la gente que no se ha librado del pueblo mexicano. De hecho, habla desde cómo Cristóbal Colón vino, y él muy contento porque venía a encontrarse unas tierras nuevas, y poder conquistarla. Pues lo primero que llegó haciendo fue preguntarle ahí en la tierra, que fue la primera isla, San Salvador, qué traían puesto los nativos y dónde se podía encontrar ese metal amarillo. Entonces ya desde entonces él fue como que un primer objetivo, ¿verdad? Cómo saquear. A su vez, pues obviamente él buscó ese poder, y después de él vino Hernán Cortés, que también venía por apropiarse, ¿verdad?, y conquistar al pueblo aquí en América, sobre todo en México, y se topó también a su vez con el líder de aquel tiempo, el Moctezuma, que él también obtenía muchos bienes y recursos de otras tribus y otras etnias, porque obviamente se comerciaba con mujeres, con tierras, con bienes, y pues obviamente siempre se abusaba del más débil. Y así, de hecho, si nos vamos más para atrás, se nos comparte que dentro de la historia, pues también la vieja Roma, la antigua Roma, pues había abusos, y luego vino más gente a quitar todos esos abusos, pero el que se quedaba en ese lugar tal vez podía ayudar, pero resultaba que también buscaba el cómo tener beneficios, ¿verdad? Y así llegamos hasta, a lo mejor, en nuestra tierra, ¿verdad? Desde cómo los primeros presidentes tuvieron tanto tiempo, ¿verdad?, en el poder, y decían, no, pues es sufragio efectivo, no reelección. El que más lo dijo fue el que más tiempo estuvo en el poder. Entonces se habla, aquí también nos comparte que Benito Juárez fue para muchos un héroe, pero que a la vez tuvo también ahí sus situaciones, y siempre hubo luchas y muchas guerras y mucha sangre que se dejó a través de ese tiempo, y lo vemos hasta el día de hoy. Todas las personas que han atravesado por esta parte y han buscado a lo mejor un México mejor, un país mejor, pues también han tenido sus errores, y no nos libramos de eso. Entonces, reflexionemos un poquito, sobre todo en esta época de elecciones, ¿verdad? Analizar bien nuestro voto y buscar quién es el que mejor pudiera hacer el papel. Entonces, este es un resumen, ¿verdad?, que mi papá quiere compartir, y pues bueno, ahora sí ya le damos el caminito para que pueda platicarnos de este libro tan interesante y sobre todo muy lindo, que es de nuestra tierra. Muchas gracias. Bueno, pues muchas
muchas gracias por venir. En primer lugar, ya muchos somos conocidos, pero como quiera, hay que aprender unos de otros. Cada vez que presento el libro, ya sea en una escuela o en una preparatoria, yo también saco algo de interés y de ahí vamos acumulando. Como aquí mi compañero también es escritor, lo acabo de conocer y también está lo mismo. Yo digo que no soy escritor, soy ayudante, soy aprendiz, como he sido aprendiz de tantas cosas, como lo llegó mi hija, ¿no? Y siempre a la edad que tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo. Eso que acaba de leer mi hija al último, ¿se acuerdan cuando estaba la fiebre del oro? La fiebre del oro, cuando venía Colón y descubrió América, pues se llevó mucha gente que también en la introducción, más o menos saben ustedes de qué les digo, empezaron a venir gentes como adelantados para pues hacerse de una isla o de un territorio y explotarlo. Eso es lo que pedían los reyes católicos, que le dieran el quinto real y el 20% de todo lo que sacaran era para la corona. Entonces nada más una vez la corona financió el viaje. Ya después había, por ejemplo, gente que tenía dinero y financiaban los viajes. Si seguimos leyendo, la fiebre de oro del siglo antepasado en Estados Unidos fue mucha gente a California por la fiebre de oro. Y ahorita estamos viendo la feria del hueso, porque muchos se están cambiando de partido porque es la feria del hueso ahorita, algo parecido. Pero ya hablando del libro, es muy interesante toda la historia y es nomás de poner irnos a la imaginación a través del pensamiento, cómo se hicieron los primeros colonos que vinieron para hacer todo eso que ahorita nosotros tan fácil lo hacemos, ¿verdad? Prender lumbre simplemente. Antes no había cerillos, hasta 1817 cuando se inventó los cerillos de fósforos y todo eso. Entonces se usaba el pedernal y la yesca. Si eran las armas también eran muy rudimentarias y aparte del peligro de los nativos que estaban atacando, ¿verdad? De los animales que había. Y tenían que traer granos para sembrar, para empezar la agricultura, para que hubiera comida. Y a veces decimos, tiempos pasados fueron mejores, pero no, yo creo que ahorita estamos con lo mejor, ¿verdad? Claro, antes no se pagaba renta, no se pagaba predial, no se pagaba la luz, el gas, el agua, la hipoteca, el teléfono. Y ahorita el teléfono traemos toda una enciclopedia. Yo les digo, una vez que presenté el libro en una preparatoria, les pregunto, ¿ya tienen su enciclopedia en la casa? ¿Ya tienen librero? No les han comprado a sus papás enciclopedia, no. Pues no lo traen en la bolsa, traen el teléfono en la bolsa, nomás que lo usan para otra cosa, ¿verdad? Entonces les digo, como que estamos involucionando. Estamos involucionando en la forma de que, cuando habíamos visto que un niño matara a otro niño, una niña matara a una niña, y el peor de los casos, hasta la estaban grabando y nadie hacía nada. Un niño mata a una niña de 12 años porque no quiso ser su novia, ¿verdad? Y también un niño apuñala a su maestra por la espalda por algo que no le gustó. ¿Cuándo habíamos visto eso, no? ¿Cuándo habíamos visto o cuándo vemos en el reino animal, en los cuadrúpedos, que se apareen del mismo sexo? ¿Estamos involucionando? ¿O estamos llegando a Sodoma y Gomorra? No sé. Es de cada quien, ¿verdad? Pero como que está cambiando la cosa, no sabemos cómo pasa esto, ¿verdad? Y ahora, hablando del libro, hago un recorrido desde que llega Alberto del Canto. Ya ustedes han leído, porque pues, sé que son personas ya mayores y muy ilustradas. Sí sabían que don Diego del Montemayor fue el primer feminicidio. Sí, ¿verdad? Todos sabían. Y que la hija de él se casó con el Alberto del Canto. También sabían. Si no sabían, yo tampoco sabía hasta que lo escribí. Sí, porque para escribir un libro tienes que investigar mucho, ¿verdad, compañero?
Y entre más investigas, pues más vas sabiendo, te vas yendo. Y hay veces que se me vuelve obsesión, por eso escribo tanto. Y a veces mi esposa me dice, ya, está bueno. Sí, porque no es una tarea, es como un hobby que todo es que empiezas a hallarle como que te gusta, ¿verdad? Ahora un escritor desconocido, pues no tenemos un apoyo de una empresa que nos financie, ¿verdad? Pues yo mismo lo estoy haciendo. Hago por ejemplo, el archivo, lo llevo y yo mismo más o menos busco el diseño y no tengo un diseñador, persona que me corrija y todo eso, entonces yo lo hago todo. Por eso van a encontrar muchas equivocaciones o errores gramaticales, pero desde que me di cuenta que el mejor escritor de España tuvo como 10 o 15 fe de ratas, Miguel de Cervantes Saavedra, cuando escribió el Quijote, también tuvo fe. Entonces, ¿por qué no lo voy a tener yo, verdad? Aunque sean fe de ratones, pero hay como... Entonces, sabían también que don Benito Juárez estuvo aquí en Monterrey como unos 45 días. Sí sabían, ¿verdad? Que tuvo un niño aquí. El doctor José Luterio González fue el partero de doña Margarita Mas, y también tuvo una nieta. De aquí lo mandó a Nueva York y él se fue rumbo a Chihuahua. Allá, antes de llegar a Chihuahua, en un rancho, en una cueva, escondió las 11 carretas con el Archivo General de la Nación. Todo eso es muy interesante porque estuvo 3 años escondido el Archivo General de la Nación de aquel lado de Saltillo, en un municipio perdido allá en la sierra, porque era lo que más cuidaba él, ¿verdad? También sobre aquí de Nuevo León, el gobernador Martín de Zavala fue el que más repartió tierras, ¿verdad? Las mercedes que les decían, de ahí nace lo que es la propiedad privada. ¿Y cómo se hizo de la propiedad privada los reyes católicos? Ya cuando supo los reyes católicos de la gran extensión de la tierra que habían conquistado, que habían descubierto, le piden al Papa Alejandro VI, Rodrigo Borgia, que les haga una bula papal donde les den propiedad todo lo que conquisten, todo lo que descubren y conquisten. Y de ahí nace la propiedad privada. Entonces también Portugal quería parte, ¿verdad? Entonces el Papa hace una línea imaginaria sobre los Azores y le deja lo que es Brasil, y se lo deja a Portugal. Por eso en Brasil el idioma es portugués, ¿verdad? Así se repartían los grandes terrenos, ¿verdad? Y sigue siendo así, ¿verdad? Porque los primeros colonizadores de aquí, las primeras mercedes o tierras las dio precisamente don Diego de Montemayor a su hijo Diego, el mozo. Lo que es San Pedro Garza García, eso se lo dio a su hijo. Le dio en Valle del Guajuco, le dio en la parte de pesquería, le dio en todas partes. Algo así como lo que sucede ahorita, ¿verdad? Y a sus capitanes, a sus allegados les repartió las tierras. Y luego a los otros más, primero a los españoles y luego a los criollos y luego ya a los mestizos. Y así se fueron repartiendo. Por ejemplo, la ciudad de Podaca era de don Diego de Montemayor, se dio el virrey. Pero luego la vendió a otro señor que vino del centro de la República. Y ya no pudo él manejar la hacienda esa y siguió repartiendo tierras en Cadereytas. Pues en Cadereyta fue desde Tamaulipas hasta Los Ramones, era en el municipio de Cadereyta. De ahí se fue subdividiendo, quedó Juárez, quedó Allende, quedó Montemorelos, porque era demasiado grande y así se fue subdividiendo todo, ¿verdad? La condición que pedía el rey o el virrey es que el que recibiera una merced
tenían que trabajarla por 4 años y pacificarla, hacerla producir y pagar el quinto real. O sea, el 20% era para la corona. Entonces de ahí la corona recibía dinero ya sin invertir. Esa era pues la consigna, ¿verdad? De ahí viene, por ejemplo, cuando ya pues el pleito que hubo en Francia con España, que invade España, Francia, y el rey Carlos IV abdica la corona con su hijo Fernando VII, pero luego viene Napoleón, le quita la corona y se la da a su hermano José Napoleón, y se hace el rey José Napoleón de primero. Entonces un tiempo fue rey José, y ese fue el quiebre de España, que aprovechó México, o sea los mexicanos, para poder empezar la guerra de independencia, porque se debilitó el ejército de España. Entonces vino a resultar que de ahí empezó la guerra de independencia y se logró, ¿verdad? Y lo más curioso, como pues somos todos tan católicos, que el padre Hidalgo se llevó al estandarte de Totonil con la Virgen de Guadalupe, y cuando el virrey se dio cuenta que traían de bandera a la Virgen de Guadalupe, mandó a traer a la Virgen de los Remedios y la puso al frente de su ejército. Era una advocación contra otra de la misma Virgen María. ¿Se imaginan qué problema para Dios? ¿A quién le daban? Todos esos detalles, los detalles más importantes que ha pasado. ¿Sí se oye, no? Sí. ¿Qué ha pasado? Están aquí escritos, lo más sobresaliente, ¿verdad? Desde el primer gobernador hasta que tenemos ahorita, ya saben quién, Samuel García. Desde el primer presidente Guadalupe Victoria hasta que tenemos el Palacio Nacional, que fue hecho por don Hernán Cortés, y tanto que les echan los españoles, ¿verdad? Está viviendo ahí. Y eso de Hernán Cortés fue el primer receptor de la Merced, porque él se sentía o se le dio la facilidad de que fuera el capitán general y gobernador de todo lo que le dieron el nombramiento de Marqués de Oaxaca. Y agregando esto en Oaxaca, lo que más se llevó a España fue la cochinilla. Era un tinte que para los grandes reyes y de la iglesia alcanzó más ganancia de la cochinilla que precisamente del oro, porque no le costaba todo lo que se costaba por sacar el oro, y la cochinilla le pusieron a los indios a trabajarla en cantidades industriales. Todo eso viene a hacer el saqueo del más grande contra el más pequeño, ¿verdad? Y si vemos hasta ahorita, pues todavía está igual, ¿verdad? El vecino del norte, ¿cuánto terreno nos quitó? Nos quitó, aunque todavía no nacíamos nosotros, pero 2,000 kilómetros cuadrados. Si aquí nomás en Nuevo León eran 700,000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? El doble de lo que tiene Inglaterra y el Reino Unido con todas sus 6,000 islas aquí en Nuevo León. Tanta riqueza que había, y cuántos ricos se hicieron, ¿verdad? Porque lo primero que buscaban era el oro en las montañas, ¿verdad? Y así seguimos hasta ahorita, porque ahorita el más grande es el que se lleva lo mejor. Ahorita cuando vino el anuncio de Tesla que viene a ponerse aquí en Santa Catarina, pues los terrenos subieron de un día para otro, ¿verdad? Y si va a pasar una autopista por alguna parte, hay alguien que los compra los terrenos y suben. Y así fue y así es. Y pues tenemos que, es un mal necesario, pero pues ¿qué queremos? ¿Qué vamos a hacer? Porque hay veces que la ambición es tan grande que no se acaba la gente lo que tiene. Hay en el libro que escribí de héroes y salvadores a tiranos y dictadores, traigo 12
12 dictadores que cómo hicieron todo el dinero y se van sin nada, ¿verdad? Dejan dineros en los paraísos fiscales y quién sabe quién los pueda sacar. Y ahorita también está la política que fulano tiene acá, que fulano tiene allá, que Chispitas, Francisco Chispitas, que sé que tiene bien. Bueno, pregunten algo, por favor. ¿Qué fue, así como la secuencia de los gobernadores? ¿Quién fue el primero? ¿Y quién? Aquí. De Nuevo León. Luis Carvajal de la Cueva. Él llegó también por la fiebre del oro, ¿verdad? Llegó de Portugal, porque había estado en la isla de Cabo Verde como administrador, entonces tenía experiencia como burócrata. Llega a Tampico, cuando era Tampico un pueblito, ¿verdad? Y ahí con la experiencia que traía, pues lo hicieron alcalde de la ciudad, del pueblo, y luego apresó a unos ingleses que estaban saqueando las costas de Tamaulipas. El virrey se dio cuenta y lo nombra capitán, y como era muy listo, dijo: si soy capitán, quiero ser gobernador. Entonces viaja otra vez a España, y el rey Felipe V le da la autorización de que él sea el primer gobernador, capitán general de todo el reino de León. 200 leguas cuadradas, que vienen siendo 700,000 kilómetros cuadrados. Desgraciadamente, como era judío converso, pues hubo problemas. Lo denunciaron, como a los 10 años de que ya estaba pacificando el Estado y todo, lo denuncian, lo llevan a México, lo sentencian a él y a toda su familia, la esposa, los hijos, los sobrinos, porque hay un sobrino que también se llama igual, que presentaba una obra hace poco aquí en el Teatro Elizondo, y pues ahí acabó él, ¿no? Después pasan varios años sin gobernador. La gente que estaba en Monterrey se devuelve a Saltillo porque pues les hacía falta un líder que pacificara la región. Pasaron todos esos años hasta 1596, cuando el virrey le dice a don Diego, que era el tesorero y el alcalde de Saltillo, que viniera a refundar Monterrey. Es cuando llegan con las 12 familias, o quizás hayan más, pero pues hay veces que hay errores en la historia. Si ahorita a veces leemos un periódico y una versión y otra diferente, entonces desde aquel tiempo tiene que haber diferentes versiones, ¿verdad? Pero lo más importante es que llegó y empezó otra vez de nuevo. Lo único que encontró fue unos jacales de palos y de zacate en donde está ahorita la iglesia Sagrado Corazón. Era como un cuartel de los primeros ejércitos, y ahí se pusieron a hacer misas, y porque ahí empezaron como quien dice, y cada quien a hacer sus jacales. Fundaron la ciudad por tercera vez, y se inundó por el río Santa Catarina en 1612. Se cambió entonces para arriba, para la Plaza Zaragoza y para lo que es todo ese lugar donde está el Círculo Mercantil Mutualista y el Palacio del Gobierno, el Palacio Antiguo Municipal. Así fue, y así siguieron el tercer gobernador después de don Diego fue el hijo de Diego de Montemayor el Mozo, y ese fue el que pues acaparó muchas tierras. No hizo nada de beneficio, no existe nada de esto, ¿verdad? Pero sí existe un testamento donde le deja al Señor Jesucristo y a su mamá una parte de tierra. Yo creo que a la Virgen María, porque su mamá había muerto, por eso don Diego se casó por tercera vez con Juana Procayo, porque era viudo. Entonces, y luego él se reviudó él mismo, ¿verdad? Porque mató a Juana con su espada. Entonces, y Diego el Mozo le regala terrenos en Huajuco, le regala terrenos en Pesquería y otros terrenos en varias partes, que pronto se hizo de terreno,
¿Cómo nos recuerda a lo que pasa ahorita? Y así siguieron. Después viene don Martín de Zavala y sigue una serie de gobernadores. Don Martín de Zavala estuvo 38 años como gobernador, fue el que más repartió Mercedes, terrenos para la gente, ¿verdad? Luego pasan los años y viene un gobernador muy importante que tiene pues mucho prestigio, pero fue fusilado, que fue Santiago Vidaurri. La comadre me está confirmando porque es maestra. Me dice cuando me equivoque. Sí, don Santiago Vidaurri fue un gran gobernador, muy activo y muy líder. Apoyó a Juárez en la guerra, por ejemplo, cuando Antonio López de Santana cayó, siguió como Monfort y luego Juárez, pero como Monfort se peleó con Juárez, tuvo que salir Juárez por primera ocasión a recorrer también el país porque era perseguido por Monfort. Vidaurri lo defendía siempre en la guerra de 1857 de la Constitución. Pero ya cuando Juárez anda recorriendo el país por segunda vez, perseguido por el ejército del archiduque, Santiago Vidaurri no lo quería recibir, no lo quiso recibir en Monterrey. Tuvieron un problema el ejército de Juárez con el ejército de Vidaurri. Ahí fue donde se le enemistaron. Juárez le quita la barra de piedras negras para que no reciba pues, el beneficio. Entonces ahí huye Santiago Vidaurri a Texas, se pierde 2 o 3 años, luego regresa a México y Porfirio Díaz lo encuentra y lo manda a fusilar por traición a la patria. Se andaban con medias tintas. Fusilaron a él, como fusilaron también al archiduque y a los 2 generales que lo acompañaban. Así va la historia más o menos, y siempre la gente esperaba que ya llegaba la paz, que si llegaba la paz, ¿verdad? Y Porfirio Díaz, como siempre, decía sufragio efectivo, no reelección, y se reeligió 8 veces. Por eso la que está, ya saben quién, pues también dice que no, pero se siente un poco dudoso esto, si siempre no, o a través de quién. Entonces, como que ha cambiado muy poco lo que es las modos de nuestra constitución, de nuestra forma de gobierno, porque después de que don Porfirio Díaz cae, vuelve a resurgir las muertes de cientos y miles de mexicanos por las luchas intestinas, ¿verdad? Es un periodo muy largo que van matándose unos a otros. Por ejemplo, Zapata es traicionado y muere, y con conocimiento de Venustiano Carranza, según afirman algunos escritores. Jesús Guajardo lo mata porque lo mandó Pablo Garza, pero Pablo Garza recibía de Venustiano Carranza. ¿Y cómo le hizo para estar seguro Zapata? No estoy seguro, porque quería unirse a él. Yo creo que está, comadre también sabe. Entonces, Zapata le dice a Jesús Guajardo: te creo que vas a unirte conmigo, pero mata a 50 de tus soldados. Y los mata. Los fusila 50 de soldados inocentes. Entonces Zapata dijo: sí, es cierto que te vas a venir conmigo, y eran mentiras. Lo acribillan, ¿verdad? Cuando llega a la hacienda donde estaban, ya tenían el plan hecho, que cuando sonara la trompeta lo acribillaron, y así fue. ¿Y por qué Zapata se levantó en armas? Porque les habían quitado sus terrenos con la ley de Lerdo y la que firmó Juárez. Las tierras de manos muertas se las quitaron a la iglesia, se las quitaron a todos los que no las trabajaban, porque querían que las tierras produjeran, ¿verdad?
matan a Zapata porque se levantó en armas para defender a los indios que le habían quitado sus tierras. Ajá, sí, cómo no. Cuando quieran preguntar algo. Fátima, ¿cuáles son hojitas a los pobres que llegaron? Ahí hay hojitas, somos libros, hay hojitas. También esas, pero se faltan. Porque es la introducción del libro. Dígame, compadre. Sí. Bien, sí, quise nada más, quiero comentar algo respecto en cuanto a lo que mencionó de la propiedad privada que se fue repartiendo aquí en nuestro estado. Pero todo esto ha sido como imitativo. Desde el año de 1215 en Inglaterra pasó lo mismo, donde los poderosos le quitaban a los que tenían propiedades, las parcelas, se las quitaban y posteriormente hacían que ellos trabajaran a quienes ya tenían las propiedades de su poder, incluso hasta los marcaban. No quieren trabajar con una marca ahí en la frente, pero ya cuando de nuevo los encontraban sin trabajar, donde los obligaban, entonces los mataban. Bueno, eso era lo que ya ocurría en 1215. Viene esto en el capítulo 25 del tomo 2 de Karl Marx, la propiedad combinada, eliminando ya antecedentes. Ahora, en cuanto a lo que México o Nuevo León, por ejemplo, trata de imitar, eso también ya viene en el libro de Samuel Ramos, la cultura mexicana, en época de Porfirio Díaz. La clase dominante quería parecerse a los franceses, vestían con ropa francesa, sus muebles igual de franceses. Era como si la persona que iba a una mesa quería llegar ya cuando estaba la mesa servida, es decir, el mexicano quería parecerse a los franceses. Y eso era todavía una situación que prevaleció. Incluso en esa época se pretendía ver quién quiere que nos gobierne, los franceses o los americanos. O sea, hubo ese tipo de disyuntiva. Y claro, ¿cómo es posible que se pueda pedir que alguien lo siga gobernando? Pues eso no aplica tampoco. Entonces, lo que ha comentado así de que mataron a Zapata y todo eso, yo creo que es una traición, como siempre ha estado sucediendo. Y el hecho de que el poderoso le controle al débil, esto ya sea a nivel interno o a nivel externo. Si vemos el aspecto desde el punto de vista macro, vemos los países poderosos que manipulan a los otros países. Cuando un país del vecino de nuestro país habla de que, bueno, nos apoya la comunidad europea, pero ¿quién nos apoya? Alemania, supeditada a los Estados Unidos, Polonia, supeditada, Italia, supeditada. O sea, no son países que tengan una ideología, sino que son países sumisos, porque así nos han hecho mediante el Tratado de Versalles. Por eso están sumisos. Pero esto no creo que vaya a continuar todavía, porque ya empiezan a ver bloques que están haciéndole sombra a la OTAN. Entonces, y todo eso es de arriba abajo. Lo vemos a nivel internacional y tiene que ir hacia el interior también. Gracias. ¿Qué más? Los mariachis callaron. Pues yo quiero felicitar a don Manuel. Es un gusto escucharlo, cómo platica usted de la historia, y yo me imagino, porque lo pone muy claro al principio, dice, hay que imaginarse cuando estamos en ese punto, y esto es muy padre, porque va uno como que disfrutando de los puntos cuando están. Me toca gente, por ejemplo, cuando habla de que Luis Carvajal de la Cueva era esclavista, estaba en Cabo Verde, y se horroriza la gente actual, que eso es mal, pero en aquel entonces era legal, era parte de la negociación, y
Cabo Verde era una especie de centro de distribución de los esclavos africanos. Así se estilaba en ese entonces. Y siempre digo yo, bueno, habría que ponerse, por ejemplo, si nos vamos dentro de 100 años, si ahorita nosotros estaríamos juzgando a don Luis Carvajal de la Cueva como esclavista, a lo mejor cómo nos van a juzgar a nosotros dentro de 100 años, pues usar automóvil, por ejemplo, o cosas así, que van a ser, la gente al futuro va a decir, oye, ¿cómo? ¿Por qué hicieron esto? Pero pues era algo normal en ese entonces. Y se ve cuando usted platica que pues usa mucho su imaginación, bueno, y toda su expertise de conocimiento, y eso se agradece mucho. Muchas gracias. El proceso de la esclavitud, pues, era tan normal que los reyes, o sea, la corona, expidió, si quieres, siéntate acá para que vean algo más. Expidió miles de licencias para que entrara gente, cualquier gente mandaba hacer sus embarcaciones especiales para que vinieran los esclavos. Y ahí la historia de que cada carga de esclavos desde el Congo, de las diferentes tribus, tenían ya anotado un 20% de pérdidas, porque morían en el camino. Venían en los sótanos llenos de ratas y ahí comían nomás un tazón de mijo, y cada semana les daban un tazajo de pescado, y llegaban los que estaban fuertes, llegaban los que no, los tiraban. Ahí había mujeres que tenían bebés y las tiraban, y tiraban a la mujer también. Llegaban acá y había distribución de esclavos, ¿verdad? Entonces los compradores tenían preferencia a los que eran buenos clientes, escogían los primeros, estos, y los demás se quedaban, y luego venía el otro comprador y se los llevaba. A veces que quedaban algunos rezagados, pero los tenían que alimentar bien para que se pusieran bien, como alimentar puercos, para que el otro comprador viniera y ya se los llevara. Llegaban así a los distintos países, ¿verdad? Y ahí, pues sí, las mujeres iban a servir en las haciendas, en las casas, ¿verdad? Y los hombres a las minas o a sembrar, ya sea la caña de azúcar o diferentes sembradíos. Entonces, eso era normal, y eso tenía Luis Carvajal de la Cueva, buen negocio, pero como ya se hizo mucha competencia, ya no le convino. Por eso él en su barca se vino a lo que era la Nueva España, ¿verdad? Y traía su barca cargada de vinos, porque era muy listo. Era un hombre que aprovechaba todas las oportunidades, porque era burócrata. Entonces se trajo su barca cargada de vinos y las comercializó acá en Tampico. Y luego le dio esa idea de que podía ser gobernador, porque el virrey lo nombró capitán. Entonces dijo, yo no quiero ser eso, quiero ser gobernador, y se fue, y lo logró, ¿verdad? Pero desgraciadamente, por ser un judío converso, pues no siguió. Yo agradezco infinitamente la invitación que recibí para venir. Si nosotros, mi generación, la generación de nosotros, hubiera realmente tenido maestros que la historia nos la contaran como usted lo está haciendo, compadre, pues yo creo que seríamos muy sabios. Yo fui maestra porque así se presentó la situación. Mamá trabajaba en Estados Unidos, yo no sabía que iba a estudiar, salir de secundaria. Tenía una amiga muy querida y ella fue la que me dijo, yo voy a estudiar para maestra, pues yo también. No era mi vocación, porque nunca pensé yo ser maestra. Claro, al paso del tiempo va enamorándose uno de la profesión que escogió, y pues 28 años trabajando, claro que sí, pero jamás supe la historia como usted la supo.
¿verdad? O como usted la sabe. Entonces es una delicia escuchar la historia como usted la está contando, porque no es que se la aprenda, es que es casi como si la viviera. Sí. Entonces, qué lástima, ¿verdad?, que en la actualidad todo ese conocimiento tan sabio ya no se les dé a los muchachos. Entonces, aquí yo lo que digo es que tenemos que trabajar con la juventud para que se enamore de lo que realmente es su país, es su historia, es su nacimiento, que eso está bien difícil, y como dijo usted también, pues sí, por los errores cometidos nosotros también, pues el día de mañana también vamos a ser juzgados, Sí. pero ante todo, ¿verdad? De veras que lo felicito, es un honor escucharlo. Gracias. Es hermosa la historia como usted la platica, y pues todo lo que sabe, y su memoria, que Diosito lo bendiga y que siga, porque yo